Hola, hola, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad te quiero hablar de papiloma intraductal. Vamos a definir de qué se trata esta patología de la glándula mamaria y por supuesto también vamos a hablar de cómo se diagnostica a nivel de la citología. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no olvides darle like, comentar y compartir. Recuerda que todo eso ayuda a crecer a nuestro canal. Y deja en los comentarios si te ha gustado el video, qué otros videos te gustaría que hiciéramos, porque siempre leemos todos los comentarios los respondemos y tomamos en cuenta sus sugerencias de nuevos videos. Y por supuesto, los invito a visitar nuestra web, citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán información relacionada a la citología. Allí tenemos un blog que tenemos temas muy interesantes no solo de citología, sino de medicina y de salud en general y de ciencia. Así que visiten el blog y también allí en nuestra página tenemos toda la información de los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Ahora sí vamos a entrar en tema. Vamos a hablar entonces del papiloma intraductal, como les iba diciendo, y por supuesto debemos comenzar definiéndolo. Esta patología es un tumor benigno de la glándula mamaria, no es canceroso, no es cáncer. Un papiloma intraductal no es cáncer. Y eso es lo primero que debemos saber. Como cualquier tumor, benigno o maligno, pues un tumor se trata de una proliferación. En este caso es una proliferación del tejido glandular o fibroso de la glándula mamaria y del tejido específicamente del conducto galactóforo, porque estos son tumores que se originan a nivel del conducto galactóforo, en la luz del conducto galactóforo, que también se le llama conducto lácteo. Por lo tanto, algunos papilomas intraductales pueden llegar a generar secreciones por el pezón y por eso que yo siempre se los menciono tanto en el podcast como en los otros videos que hemos hecho de citología o de patologías mamarias, siempre que se observe una secreción por el pezón fuera de lo que es el periodo de lactancia, debe ir a consulta médica, indistintamente del aspecto de la secreción, del color, no importa, siempre debe consultarse al médico porque no es normal secreciones para el pezón fuera de lo que es el periodo de lactancia. Así que aquí vemos una patología que puede llegar a generar secreciones por el pezón. Vamos a hablar del tipo de papilomas intraductales que existen. Existen dos, el papiloma intraductal solitario y el papiloma intraductal múltiple. Cuando hablamos de papiloma intraductal solitario, pues ya como su nombre lo indica, pues se trata de un solo tumor, de un solo nódulo que está aislado y que a menudo crece en los conductos galactóforos grandes que están muy cerca del pezón y suelen ser estos los que generan secreciones por el pezón, secreciones que pueden ser serosas o que pueden ser sanguinolentas, es decir, que pueden tener sangre. Por su otra parte, tenemos papilomas intraductales múltiples. Y ya como su nombre lo indica, entonces vamos a hablar de múltiples, de varios tumores o nódulos que están ubicados, en este caso también en el conducto galactóforo, pero en los conductos galactóforos pequeños que están mucho más lejanos del pezón. Y estos nódulos o estos papilomas intraductales múltiples no suelen causar secreciones por el pezón. Generalmente estos no generan secreción y son a veces mucho más complejos de diagnosticar porque están en la profundidad de la glándula mamaria y por lo tanto no son palpables estos nódulos. Tuvieran que tener un tamaño bastante considerable para poderse palpar. En el caso de los papilomas intraductales solitarios, como están muy cerca del pezón, aunque tengan un tamaño pequeño de menos de 1 centímetro, se pueden llegar a palpar. Entonces allí se generan nódulos palpables y en ocasiones que pudieran llegar a generar cierto dolor. Entonces allí entraríamos en lo que es la sintomatología y a qué pacientes afecta. Pues va a afectar a mujeres principalmente entre los 30 y 50 años de edad. No existe una causa específica o algo en concreto que genere el desarrollo de este tipo de lesiones. No, hasta el día de hoy no se conoce una vinculación directa entre algún factor que vaya a generar un papiloma intraductal. En relación a los síntomas, puede generar dolor, puede causar dolor, sobre todo los nódulos que se producen muy cercanos al pezón, puede llegar a generar un nódulo palpable
también los que están cercanos al pezón, y pueden llegar a producir secreciones por el pezón. Secreciones que generalmente son sanguinolentas, aunque también puede ser una secreción de un líquido más bien claro o un líquido pálido. Ahora vamos a hablar de otras lesiones papilares, pero antes de hablar de otras lesiones papilares que no son necesariamente papilomas intraductales, a mencionarles cómo se pueden diagnosticar estos papilomas. Se pueden diagnosticar o se pueden observar que existen estos crecimientos tumorales benignos en la glándula mamaria por estudios de imagen como las ecografías mamarias, como la mamografía, como los ductogramas. Los ductogramas son estudios de rayos X de los conductos galactóforos. Cuando se hace un diagnóstico de un papiloma, se hacen estudios como la ductoscopía, que permite observar todos esos conductos galactóforos y los crecimientos de los tumores o de los papilomas que allí se encuentran o las lesiones. Ahora sí hablaré entonces de las lesiones, otras lesiones papilares, que no son papilomas intraductales, pero es importante conocer que existen otras lesiones que también tienen ese patrón de crecimiento papilar, porque el papiloma lleva su nombre porque ese patrón de crecimiento de esas células glandulares es en forma de papilas. Tenemos entre las otras lesiones la papilomatosis múltiple o hiperplasia papilar, que se caracteriza por ser una proliferación multifocal de células ductales con un patrón papilar. Estos son diagnósticos que se hacen a nivel histológico. Por citología no vamos a poder hacer este tipo de diagnósticos porque necesitamos toda la estructura arquitectural del tejido para poder hacer el diagnóstico y además evaluar dentro de ese tejido qué tanto está afectado, sobre todo en lo que es el papiloma con atipia y papiloma con carcinoma intraductal, porque allí se evalúa el grado de atipia y cómo afecta y qué tanta atipia hay en lo que es ese epitelio. Tenemos el papiloma con atipia, que es un papiloma con hiperplasia atípica, y esa hiperplasia va a ocupar menos de un tercio de la lesión que se está observando. Luego tenemos el papiloma con carcinoma in situ, que también va a ser un papiloma con hiperplasia atípica, y esa hiperplasia va a abarcar entre un 33 hasta el 90% de la lesión. Ya cuando es más de un 33%, de hiperplasia atípica, ya comenzamos a hablar de un papiloma con carcinoma in situ. Y finalmente tenemos el carcinoma papilar intraductal, que ese es un proceso francamente maligno y neoplásico, en donde va a haber una ausencia de células mioepiteliales y células ductales francamente neoplásicas. Todas estas son categorías diagnósticas desde el punto de vista de la histología, es decir, de la biopsia. Pero es importante que sepamos de ellas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la citología, que es lo que hablaremos a continuación, pues no las vamos a poder diferenciar, no vamos a poder hacer estos diagnósticos. En citología vamos a hablar de que son células dispuestas en papilas y como mucho podemos decir si hay atipia celular o no, pero decir específicamente si es una papilomatosis, una papiloma con atipia, un papiloma con carcinoma o carcinoma papilar intraductal, citológicamente no es posible hacer estos diagnósticos. Vamos a hacer una pausa para recordarte que te suscribas a nuestro canal, que des clic en la campanita y que por supuesto des like al video. Ahora entremos en lo que vamos a observar en la citología. ¿Qué vamos a ver en una muestra citológica? En la citología recuerden que para glándula mamaria yo tengo dos tipos de muestras, las secreciones y las punciones. En el caso del papiloma, es un diagnóstico que puedo tener por ambos tipos de muestra, porque como les decía, puede generar nódulos palpables y estos nódulos pueden llegar a punzarse. Así que los podemos hacer el diagnóstico de papiloma por una punción. Pero también, o la mayoría de las veces, hacemos diagnósticos de papiloma en secreciones. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que ya les explicaba que es una lesión que se origina o que se produce, que hay un crecimiento de estas células, de esa papila que se va a producir o que va a crecer en el conducto galactóforo, en la luz del conducto galactóforo. Por lo tanto, puede llegar a generar una obstrucción en ese conducto y una acumulación de líquido a nivel de ese conducto, lo que puede llevar a que se genere una secreción. En ocasiones esas papilas se pueden
desprender, que es lo que, de hecho, lo que estamos viendo en la imagen, se desprenden esos crecimientos papilares de la lesión original y pueden salir esa secreción por el pezón, que generalmente suele ser una secreción sanguinolenta con sangre, pero en ocasiones puede ser una secreción más bien con un líquido claro, que puede ser una secreción serosa. A nivel citológico, pues vamos a observar esas células ductales, porque son células de esos ductos de la glándula, del conducto, pero esas células pues van a tener una disposición muy particular, que es esa disposición papilar. Por eso el nombre de papiloma intraductal. Entonces recuerden que las disposiciones o las papilas o las disposiciones papilares son células que están en forma tridimensional, porque eso, una papila es una estructura tridimensional, y van a estar las células sobrepuestas unas sobre las otras, pero en un grupo muy característico, porque esos bordes de ese grupo van a estar bien definidos y bien contorneados, siempre con unos bordes bien contorneados, bien redondeados. Y por eso los llamamos papilas, como lo pueden evidenciar en la imagen. Bordes bien redondeados que en muchos textos los van a encontrar como que un crecimiento en forma de dedo. A veces se ve esa forma de dedo perfecta, a otras veces lo vemos como en la imagen, que vemos bien contorneado ese grupo de células. Y eso es cuando hablamos de un borde, de bordes de ese grupo bien definidos, bien contorneados y redondeados, hablamos de papilas. Como vamos a ver en la siguiente imagen, en donde vemos que aquí de verdad que forma de dedo, como se suelen describir en los textos, realmente no lo hay, pero sí hay un borde bien delimitado, bien definido, con un borde bien redondeado de ese grupo de células que están en una disposición tridimensional. Y ahí eso también lo vamos a llamar una papila, aunque no tenga esa forma alargada como de dedo. Esto sigue siendo igualmente una papila. Generalmente vamos a ver estos grupos con un fondo hemático, porque como les decía, son secreciones generalmente sanguinolentas, pero en ocasiones vamos a verlos con un fondo limpio o con un fondo seroso o proteináceo, porque cuando es esa secreción más bien pálida. Pero lo que siempre vamos a ver son esas células ductales dispuestas en papilas. Eso es lo característico desde el punto de vista citológico del papiloma intraductal. Muy importante pues evaluar las características de esas células. Si vemos que hay alguna atipia en esas células, pues obviamente las debemos describir y allí entonces podríamos colocar incluso ya no un papiloma, sino un sospechoso de una lesión papilar o de un posible carcinoma papilar. Pero si vemos que las células son bastante típicas, como lo que evidenciamos en estas imágenes, que son núcleos con una cromatina homogénea, que hay un núcleo bien redondeado, que no hay irregularidad, que no hay ninguna atipia desde el punto de vista nuclear, pudiéramos simplemente dejarlo como un papiloma intraductal. Algo importante a destacar es que todos los diagnósticos de papilomas intraductales se les va a hacer una toma de biopsia para corroborar que efectivamente se trata únicamente de un papiloma y no de una lesión de otro tipo, una lesión papilar de otro tipo como las que les mencionaba anteriormente. Por eso se las mencionaba, para que vean que existen otras lesiones que pueden tener incluso eh, atipia y que pueden ser procesos neoplásicos como el carcinoma papilar, que por citología muchas veces es difícil realmente de llegar a ese diagnóstico, porque a veces vemos las papilas, son grupos tridimensionales y se dificulta un poco ver si efectivamente hay una atipia o incluso puede quedar escondida entre el grupo esa tipia, o porque recuerden que como es por una secreción, la mayoría de las veces se descama un grupito de células y quizá hay una lesión que no se descamó, hay un proceso tumoral que no se evidenció y se descamaron otras células que tienen aspecto un poco más típico y normal. Por eso siempre se les va a hacer una toma de biopsia a estas pacientes con este diagnóstico. Y algo importante en relación a los papilomas intraductales es que como son crecimientos a nivel del conducto galactóforo, y como les decía, puede generar una obstrucción del conducto y una acumulación de líquido, eso puede llevar a que se desarrolle una ectasia intraductal, porque la ectasia intraductal es esa acumulación de líquido que va a estar o que va a ser rica en histocitos. Entonces, es muy frecuente que nosotros por secreción, esto es un diagnóstico que vamos a ver solo en secreciones,
puede ser que por secreción nosotros lleguemos a ver las dos entidades diagnósticas, es decir, una ectasia intraductal y un papiloma, como evidenciamos en la imagen. Recuerden que en la ectasia vamos a tener histiocitos microvacuolados, que son esas vacuolas chiquititas, o ese histiocito que hablaba uno de citoplasma espumoso, y que además ese histiocito va a tener por lo menos dos núcleos o múltiples núcleos. Por eso hablamos de binucleados o multinucleados. Algunos de esos histiocitos, no todos. Y como evidenciamos en la imagen, allí los que yo les voy señalando, algunos, vemos que hay histiocitos binucleados e histiocitos multinucleados. Para hacer diagnóstico de ectasia siempre tiene que haber, aunque sea uno, binucleado. ¿Y cómo lo vamos a reportar? Bueno, lo vamos a reportar como hallazgos citológicos compatibles con ectasia intraductal asociada a papiloma intraductal. ¿Por qué lo reportamos de esa manera? Bueno, porque la ectasia es consecuencia del papiloma. Entonces, primero vino el papiloma, generó la obstrucción, se acumuló el líquido y se generó la ectasia. Y por eso entonces hablamos de que la ectasia está asociada al papiloma, porque es consecuencia del papiloma. Y esa es la forma en que lo deberíamos reportar. Otro aspecto importante en relación a las pacientes que se les diagnostican papilomas es que además de la biopsia también se pueden hacer estudios de ductoscopía que permite evaluar los conductos galactóforos, las características de esos nódulos o de ese nódulo que está creciendo allí. Anteriormente estos diagnósticos eran pacientes que eran sometidas a cirugía en donde se les extraía el nódulo, se les extraía el conducto galactóforo. Hoy día pues se puede hacer estos estudios de ductoscopía además de la biopsia y así evitar que se haga un proceso más invasivo como la cirugía, porque la ductoscopía es mucho más sensible y también y la biopsia, por supuesto, saber si efectivamente es únicamente un papiloma intraductal o si es una lesión papilar de otro tipo que pues requiera mayor atención y que requiera realmente una cirugía. Ya cuando va a cirugía es porque son nódulos quizá de gran tamaño que requieran una cirugía. Otro aspecto, y ya para ir terminando, otro nombre que recibe el papiloma intraductal es papiloma intracanicular. También se le conoce con ese nombre si es que lo han visto en algún texto o en algún paper con ese nombre. Se trata exactamente también del papiloma intraductal. Espero que haya sido de mucho interés este video para ustedes y por supuesto no olviden darle like, comentar, suscribirse, darle clic en la campanita y déjanos en los comentarios qué otros videos te gustaría que hiciéramos. Y por supuesto, si quieres hacer preguntas también son bienvenidas. Siempre leemos todos sus comentarios y todos los comentarios los respondemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.